Saludos amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de esta cantidad de entrevistas que estamos haciendo debido pues a la situación que nos ha acontecido una vez que apareció en nuestras vidas, en nuestro acontecer cotidiano el COVID-19 o coronavirus. Hemos ofrecido para todos ustedes información variada, diferente, temática que hemos creído importante para todos ustedes y por eso se las hemos entregado de la mejor manera posible. Y hoy tenemos también una información que consideramos muy importante. Primero, porque se refiere a una de las posiciones importantes en nuestra vida, como lo es la Iglesia Católica. Y segundo, porque es una personalidad de la Iglesia Católica, sobre todo en Venezuela. Se trata nada más y nada menos que del padre José Palmar, venezolano, sacerdote católico, ícono de la oposición venezolana, y que él va a comentar referente a lo que yo me estoy refiriendo, por supuesto, pero quiero ante todo darle las gracias al padre Palmar. Hoy se encuentra en la ciudad de Orlando, en los Estados Unidos, por haber aceptado esta invitación para hacernos del conocimiento su posición y la posición de la Iglesia Católica, según su óptica, por supuesto, referente a esta actual situación del coronavirus. Bienvenido, padre Palmar. Gracias, Nerio. Un abrazo para ti y para toda tu teleaudiencia a través de las redes sociales. Es un honor para mí poder conversar contigo en compañía de todos tus seguidores. Paz y bien, Dios los bendiga. Amén, gracias, padre. Padre, para los que no lo conocen, por supuesto, los que no son venezolanos, porque todos los venezolanos sabemos cuando hablamos del padre Palmar sobre quién estamos tratando. Conocemos de su tesón, de su sacrificio, de su trabajo en Venezuela, no solamente en el área religiosa, sino lo que tuvo que volcarse su vida en Venezuela, específicamente en el estado Zulia, sobre todo donde usted estaba ejerciendo pues su profesión como sacerdote católico. Una vez que se separa de las filas del chavismo y entonces es perseguido, es golpeado, bueno, todo lo que ya conocemos, y eso lo trajo hasta acá. Cuéntenos resumidamente, padre, lo más resumido que usted crea, ¿qué pasó? ¿Dónde se perdió el camino en Venezuela, razón por la cual usted tuvo que cruzar la acera y afrontarlos y enfrentarlos de esa manera tan directa como lo hizo durante tantos años en Venezuela? Saludos para todos. Yo diría, Neiro, que fueron tres momentos muy circunstancialmente definidos. El primero fue el 15 de diciembre de 1999. La vaguada. Cuando se dio la famosa vaguada, que a pesar de la mortandad y de toda la situación dramática que vivió Venezuela en ese día, por encima de la naturaleza, por encima de la tragedia de la muerte, se impuso la elección de la Constitución, cosa que yo en ese momento voté por el no, por algo muy sencillo. No estaba de acuerdo con la reelección inmediata del presidente de la República. Así de sencillo. Y muchas cosas que allí estaban que además no correspondían con lo que nosotros habíamos pensado que podía tener la Constitución de Venezuela. Desde allí, ya a mí me dio la espinita de que no iba bien la situación con el gobierno de Hugo Chávez Frías. Luego fue en el 2002 cuando la expulsión de los gerentes de PDVSA, que tampoco fue para mí de mi agrado, ver como 17,000 gerentes de nómina alta de PDVSA fueron expulsados y devastaron la industria petrolera, convirtiéndola hoy en una industria productora de cocaína. Mira tú, aprovecho este paréntesis, Neiro, porque mucha gente me ha preguntado durante el día de ayer y hoy, ¿por qué
el alcalde de Caridubana y el gobernador de Carabobo son ahora los dueños de la cocaína en Venezuela, además de Diosdado Cabello, además de Padrino López y de Tarea Leizami y de Freddy Bernard, etc. Algo muy sencillo, Neilo, para que la gente lo sepa. Desde el año, yo tengo aquí las cifras, permítanme que yo te tome un poco las notas, porque me gusta hablar con números en mano. Aquí los tengo en la Así es. Colombia, Bolivia, Perú han sido por antonomasia los grandes productores de cocaína en el mundo entero. De hecho, Colombia produce el 70% de la cocaína que se consume en el planeta. Pero resulta que las 212.000 hectáreas no dan abasto para producir la cocaína, que tiene una demanda superlativa en Estados Unidos y en Europa. Y resulta que, con motivo de esta pandemia, mira tú cómo se ven todos los hilos, con motivo de esta cuarentena, se ha multiplicado un 300% el consumo de cocaína en el mundo. ¡Guau! Y se ha aumentado un 150% el precio de la cocaína en el narcotráfico. Lo que quiere decir que en este momento la producción de cocaína es un gran negocio. Por un lado, está quebrado el petróleo. Por un lado, el crudo llegó a -0, pero la cocaína aumentó superlativamente. Y Venezuela, desde el 2007, se convirtió en un estado productor de cocaína y por consecuencia en un narcorrégimen. ¿Qué sucede? Desde el año 2007, dice usted. Desde 2007. O sea que esto que está ocurriendo actualmente con el gobernador Lacaba, con toda esta situación que está ahora en los medios de comunicación, no es nueva. No, esto no es nuevo. En el 2006 empezamos a hacer las primeras denuncias contra PDVSA en aquel momento. El 7 de agosto del 2007 llevamos una carretilla de denuncias a la Contraloría República y a la Fiscalía, precisamente, y en esta carretilla iban las denuncias del tráfico de droga en los buques tanqueros de PDVSA, que para aquel momento el ministro de Energía y Minas y Petróleo era el triple coronado Rafael Ramírez Carreño, que además era ministro de Energía y Minas, era presidente de PDVSA y era vicepresidente de Ejecutivo del Estado para la Industria Minera, o sea, 3 coronas. Wow. Y los dueños de los buques eran nada menos que Wilmer Ruperti Perdomo, que siempre ha sido calificado como un gran portador de cocaína en los buques petroleros. Pero, ¿qué pasó? Que en el 2007 ya Venezuela iba camino a ser un narcoestado. Nadie nos creía, Neilo, en aquel momento. Me decían inclusive los propios partidos opositores y los líderes, padre, pero usted tiene pruebas de eso, pero eso que está diciendo usted, padre, eso es muy grave. Yo entiendo que usted esté en contra del chavismo ahora, pero mire, y ahora eso es una situación que todo el planeta lo sabe. Así es. Que ya no da abasto, Neilo, la producción de cocaína en Colombia, porque es una producción artesanal. La hacen en las zonas selváticas de Colombia y las hacen de manera rudimentaria. Y no da abasto la producción, porque es una producción de cocaína rudimentaria, rural, es decir, es artesanal. Y por lo tanto, el consumo de cocaína ha sido muy grande. Los mercados de Centroamérica, de México, Estados Unidos, España, Italia, inclusive Francia, Alemania, incluyendo China y Rusia, se han multiplicado y no dan abasto para el tráfico de la cocaína. Desde el 2014, cuando se instala el régimen madurista, ellos se apoderaron prácticamente de la totalidad de las refinerías, tanto de Amoay, de Paraguaná, El Palito y la de José. Son 4 refinerías que tenemos allí nosotros en Venezuela. Pues resulta que las refinerías las fueron invadiendo tecnológicamente de manera que ahora
en las refinerías de Venezuela se produce la cocaína. Sí, ya no se produce petróleo. Sí, ya en las refinerías, Neilo, no se produce los aceites, ya no se produce la gasolina, ya no se produce el gasoil, ya no hay ahí producto de querosén, ya no hay producto diésel, ni de asfalto, ni de gas licuado, ni nada de eso. Ya ahora allí toda la instrumentación y todos los equipos técnicos están para la producción de cocaína, es decir, para producir la droga. Por supuesto, hace 3 años, el cartel de los Soles, que estaba dirigido por el entonces Diosdado Cabello Rondón, hoy está dirigido directamente por Nicolás Maduro Moros. La refinería utilizaban a los alcaldes de Paraguaná, de Puerto Cabello, de Anzoátegui, al gobernador de Falcón, de Carabobo, para que ellos les facilitaran sus cuerpos policiales para poder proteger y cuidar las avionetas, los barcos, los buques, las lanchas que salían con drogas hacia diferentes puntos del mundo. Los alcaldes y gobernadores de Zulia, Falcón y Carabobo, junto con los gobernadores, servían como de apoyo logístico a los carteles de los Soles. Pero ellos fueron viendo de que Diosdado Cabello, Pedro Carreño, Freddy Bernal, Tarela Isami, Padrino López, el ministro Reverol, Cilia Flores, los hijos de Cilia, los sobrinos de Cilia, el hijo de Nicolás Maduro Moro, Nicolás Maduro, y los generales se llenaban de dinero y ellos seguían siendo los tontos útiles para salvaguardar el proceso del tráfico de drogas. Y entonces gente como la Cava, por ejemplo, dijo, no, si ellos se llenan de dinero, yo también. Gente como el alcalde de Caridubana, como el gobernador Omar Prieto Fernández, ellos empezaron, en vez de ser simplemente los que aseguraban y protegían las cargas, empezaron a apoderarse de la línea del tráfico de drogas. Hoy por hoy, el alcalde de Caridubana, el gobernador de Carabobo, el gobernador de Zulia, muchos alcaldes de Anzoátegui, sencillamente son capos ya de la droga. Se hicieron amos, dueños y señores de la droga. ¿Qué pasó ayer en Falcón? Mira, si esta droga que fue incautada ayer en Falcón era de los alcaldes de Falcón y del gobernador de Falcón, la droga que se incautó en Carabobo, vía Lacustre, cerca de Aruba, era del gobernador de Carabobo. Toda esa droga, sobre todo la que se incautó en Caridubana, no la podían llevar para Caracas, no la podían llevar para otros sitios de Venezuela, porque sencillamente los otros grupos del narcotráfico podían hacer una reyerta y entonces allí comenzar una especie de contienda por la mercancía. ¿Qué hizo Tarek El Aizami, que dirige el cartel de los faraones? Se trajo un avión de Teherán, 18 horas de vuelo, aterrizó en punto fijo, se apoderó de toda la droga, de y se todos la llevó. los dólares, de todo el oro, de todos los equipos y se lo llevaron. ¿Por qué digo esto? Porque es ingenuo pensar que en este momento el gobierno venezolano, que no es un gobierno, es un régimen totalitarista, está haciendo acciones judiciales, poniendo preso, encarcelando y incautando. No, sencillamente lo que hay es un cobro de reyertas y de diatribas entre carteles de la droga. Un pase de factura. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Mira, que en el 2014, Nicolás Maduro Moro, que no lo pensó él, lo pensaron los narcotraficantes, dijeron, nosotros no vamos a seguir dependiendo de las cocinas de Colombia, que son muy costosas y que hay que pagarle a los de la FARC y a los del ELN y a los carteles de Medellín, de Cincelejo, de La Guajira y de la costa del Pacífico. Vamos a hacer nosotros nuestra droga acá en la refinería. La hacemos a mayor escala, queda con mejor calidad
y la hacemos nosotros. Entonces las refinerías de Amuay, del Palito, de José, de Puerto Cabello, de Falcón, dejaron de ser refinerías de culo petrolero para ser refinerías para la utilización de las fábricas de cocaína. Padre, una pregunta. Los alcaldes de Carabobo, los alcaldes de Falcón, los alcaldes de Zulia y sus gobernadores, ¿qué hicieron? Se apoderaron del negocio. Y ese es el pleito que hay en este momento. Dime, Neiro. Ahora, una pregunta, padre. Eso, bueno, para nadie es un secreto el manejo de droga del gobierno venezolano. Ahora, eso lo saben acá también en los Estados Unidos, lo sabe el mundo entero, pero nada ocurre todavía. No hay una respuesta certera, y ahora menos con este tema del coronavirus y toda la situación del petróleo, por ejemplo, que son temas bastante neurálgicos y delicados para Estados Unidos, por ejemplo. Van a poner su atención en el tema venezolano. Creo que eso no va a ocurrir por ahora. ¿Qué hacer entonces en este caso, padre? El coronavirus, el COVID-19, o el virus chino, como queramos llamarlo, ha puesto a Venezuela en una doble situación. Por un lado, ha servido para que Nicolás Maduro y su régimen totalitarista justifique el confinamiento de los ciudadanos. No hay gasolina, y no hay gasolina por la sencilla razón que te dije, ya las refinerías no producen combustible, no hacen gasolina, así cocaína. No hay electricidad porque se devastó el sistema eléctrico, más de 18 años sin cambiar una bujía, por decirte una palabra, dentro del sistema eléctrico. Guri está hecho un desastre. El sistema eléctrico que une a toda Venezuela no tiene un solo día de mantenimiento en 19 años, por lo tanto se devastó. ¿Qué pasa? Que el coronavirus, la pandemia, en un principio Nicolás Maduro Moro quiso presentar a Venezuela como el país que iba a estar inmune a toda pandemia. Para decir que allá teníamos las mejores seguridades sanitarias y médicas, hospitalarias y epidemiológicas. Pero empezó a ver de que la situación mundial se le venía encima. Y él dijo, voy a aprovechar el coronavirus, practico una cuarentena rígida, no como cuarentena sanitaria, sino como un confinamiento de la ciudadanía, y así justifico que no haya gasolina, justifico que no haya electricidad, justifico que no haya comida, que no haya insumos médicos, y me dedico al tema del COVID-19. Eso le duró a Maduro 15 días, 3 semanas. Ya la semana pasada empezaron en varios puntos del país a salir explosiones sociales. Y en este momento, como lo dije yo ayer en un canal de televisión, en este momento hay una explosión social en cámara lenta. El país como que en cámara lenta explotando poco a poco. Ayer fue Cumaná, luego Barcelona, Maturín, un poco en Maracaibo, Falcón, Apure, la zona del oeste de Caracas, etcétera. Va a llegar el momento de que ya los puntos de alzamiento civil van a ser incontrolables. Y eso va a provocar lo que se originó el 27 y 28 de febrero del 89, el famoso Caracazo, y va a ser en este momento un venezolanazo. Es decir, la gente va a salir a la calle a saquear cualquier punto de abastecimiento de comida o de insumos para ellos poder comer y poder mantenerse. Cuando llegue ese momento, el problema va a ser que la respuesta del régimen de Maduro va a ser violenta a través de los milicianos y a través de los grupos paramilitares mal llamados colectivos armados. Es decir, yo pronostico, Neiro, una situación violenta bastante fuerte en el país. Le pedimos a Dios Todopoderoso que eso no llegue a ese nivel. Pero atención, si no llegamos a ese nivel, Neiro,
en Venezuela no pasa nada. No va a ocurrir nada, así no llegamos a la explosión social, en Venezuela no pasa nada, porque esperando que los gringos vayan por allá a hacernos el favor de sacar a esos malandros, eso no va a llegar nunca. Además que aquí en Estados Unidos hay problemas muy graves ahorita de parte de Estados Unidos que están centrados en esa situación y ya descuidaron a Venezuela. Sí. Padre, ahora, la Iglesia Católica, o por lo menos parte de la Iglesia Católica, ha hecho grandes esfuerzos por tratar de solucionar la situación en Venezuela. Quizás no sería lo que nosotros como venezolanos esperamos, pero ha hecho algo. Ahora, se ha criticado mucho al Papa Francisco, incluso se ha llamado el Papa comunista por cercanías que ha tenido con, por ejemplo, el régimen de Maduro, entre otros regímenes comunistas. ¿Cree usted, y antes de que me responda voy a aprovechar para leer acá un par de mensajes de Janet Castellano desde México, dice saludos, y también Esther Ferrer, saludos desde España, y también está Lidia Mitrieva, saludos para todas ellas. ¿Cree usted, padre, que el Papa Francisco haga algo realmente para tratar de solucionar la situación en Venezuela? Y de allí vamos a partir a lo que nos corresponde acá, luego que responda esa pregunta. El Papa, la figura del Papa, sea Francisco, sea Benedicto, sea Juan Pablo II, Pablo VI, Juan XXIII, Pío XI o León XIII, la figura del Papa es una intercesión espiritual. Pero yo me remonto al tiempo de Juan Pablo II. Mira, Juan Pablo II, en su pontificado bastante extenso, él pasó por varias etapas de países que se asemejan a lo que está sufriendo Venezuela. Verbigracia, por ejemplo, Polonia, en tiempo de Lech Walesa. Hay que ver la determinada influencia que tuvo Juan Pablo II en los cambios de Polonia, por ejemplo. Hay que ver la influencia que tuvo el Papa Juan Pablo II durante su relación diplomática con Gorbachov en tiempo de la perestroika y la caída del muro de Berlín. Hay que revisar esto en la historia. Hay que ver todo lo que el Papa hizo en materia de Centroamérica. Verbigracia, el tiempo de los sandinistas, cuando el Papa visitó Centroamérica, que se enfrentó inclusive a algunos personeros políticos de los regímenes de Nicaragua y El Salvador, por ejemplo. Hay que ver todo lo que el Papa Juan Pablo II hizo en Chile en tiempos de Pinochet, por ejemplo. Y así pudiéramos nosotros irnos a África, y también hubo allí grandes manifestaciones directas del Santo Padre. Pero lo que más pudiera acercarse de una intermediación o de una acción papal fue lo que hubo en Yugoslavia en el año 2001, cuando Milosevic, el carnicero del Mediterráneo, como se le llamaba, era como decir el Hugo Chávez Frías, más Nicolás Maduro Moro, más Fidel Castro y Saddam Hussein allá en el Mediterráneo. Y se produjo aquella situación gravísima en Yugoslavia que llevó a un enfrentamiento bélico y en consecuencia la división de Yugoslavia, hoy que son 3 naciones independientes. Allí el Papa y la Iglesia tuvieron grandes intermediaciones y acciones directas. Y aciertos. En la victoria de Kostunica sobre el candidato de Milosevic, más no de Milosevic, allí la Iglesia tuvo un papel importante de crear conciencia ciudadana, de crear conciencia de país. Esto está en la historia. ¿Por qué hoy el Papa Francisco no hace algo parecido en Venezuela cuando bien sabemos que es un estado criminal, que es un consorcio de narcotraficantes de oficio y que es un estado terrorista donde está influido y está en contubernio con países terroristas y grupos de criminalidad internacional, del crimen organizado internacional?
yo creo que el Papa o está mal informado, cosa que no creo, pero yo siempre doy el recurso de la duda. Sí. Puede ser que esté mal informado. Inclusive aquí en Estados Unidos yo me he encontrado con algunas personalidades que están mal informadas sobre Venezuela. Pudiera ser, pues no creo, porque para eso están los nuncios apostólicos, para eso están las reuniones con los obispos, los informes de las conferencias episcopales, para eso están los asesores de cada parte continental del mundo entero. Es decir, yo creo que el Papa está muy bien informado de lo que está pasando en Venezuela. Además, las dos figuras más cercanas al Papa conocen perfectamente el caso de Venezuela. Por ejemplo, el secretario de Estado, Monseñor Parolín, él fue nuncio apostólico en Venezuela durante 4 años, en la época más difícil del chavismo. Inclusive yo particularmente conversé con el Monseñor Parolín en Maracaibo sobre este tema y otros temas de la iglesia. Es decir, Parolín es el secretario de Estado que está allí al lado de la figura del Papa Francisco. Y además, el sustituto del Vaticano, que sería el tercero en línea a bordo, es un venezolano, mi amigo, mi hermano de toda la vida, Monseñor Edgar Peña Parra. Es decir, que también le debe informar directamente al Santo Padre de todo lo que está pasando en Venezuela. Ahora, ¿qué creo yo que pasa con el Vaticano y Venezuela? Y aquí hay que hacer una diferencia muy grande, Neiro. Yo aprendí muchísimo de parte del padre Ocando Yamarte, un sacerdote doctor de Venezuela, de Maracaibo, que pido por su salud en este momento. La diferencia de lo que es eclesiástico de lo que es eclesial. Eso es básico, Neiro. Cuando yo aprendí esa diferencia, entendí lo que es la iglesia y entendí lo que yo soy dentro de la iglesia como sacerdote, como cristiano y sobre todo como hijo de Dios. Lo eclesiástico es lo institucional, lo estructural. Por ejemplo, esto que tú ves aquí blanco, que se llama cuello clerical, esto es eclesiástico. Esto es un símbolo. Esto un símbolo, correcto. Forma parte de la semiótica clerical. Esto que tú ves allá atrás de mi casa es un altar que tengo aquí en mi habitación, y aquí pues sencillamente tengo una cruz, tengo unas flores, tengo un mantel. Eso es eclesiástico. La ley canónica es eclesiástico. Las nunciaturas apostólicas son eclesiásticas porque forman parte de un poder no político, pero de un poder institucional de la iglesia. Pero lo eclesial es que tú me digas, padre, tengo sed, y yo agarro una botellita de agua y te diga, Neiro, aquí tiene un poquitico de agua. Eso así es. Lo eclesial es que si tú tienes frío, yo me quito mi abrigo y te lo regalo. Eso es el servicio de la iglesia. Estamos haciendo aquí los dos en este momento, eso es lo eclesial, tratando como amigos, como creyentes, como periodistas, como venezolanos, un tema que a todos nos afecta y lo hacemos de manera cordial, amable y esperanzadora. Eso es lo eclesial. Así es. Si yo fuera papa, no lo voy a hacer nunca, y si llego a ser papa, bueno, imagínate tú, ¿no?, lo que pudiera pasar en la iglesia. Pero si fuera el Papa Francisco, porque a mí no me gusta decir que el Papa haga esto, no. A mí tampoco me gusta decir, Neiro, haz esto, no. Yo te diría, Neiro, ¿qué haría yo si estuviera allí en tu lugar? Entonces, tú me dirías, padre, ¿qué haría usted si usted fuera yo? Okay. Así es, ¿qué haría? Si yo fuera el Papa Francisco, revisara profundamente todas las historias que él debe conocer, porque él fue cardenal y obispo en ese momento, de lo que Juan Pablo II hizo con Polonia, con Chile, con Yugoslavia, con Nicaragua, con Alemania, con Rusia y otros países más, por ejemplo. Yo viera cómo el Papa Juan Pablo II y sus nuncios apostólicos y sus diplomáticos del Vaticano funcionaron dentro de esas situaciones muy parecidas todas a las que está viviendo Venezuela. Porque si tú colocas a Rusia, a Alemania, a Chile, a Yugoslavia, a Cuba, Nicaragua y todos esos países, Somalia, Yemen, todos esos países que tienen hambruna, que tienen situaciones de injusticia, los juntas, produces una Venezuela.
porque en Venezuela están Sí. todos los delitos de lesa humanidad y están todos los delitos de violación contra los derechos humanos. Yo revisaba Y que se han venido haciendo durante más de 20 años. 20 años. Yo llamara a los expertos del Vaticano. Mire, ven acá. Usted me va a revisar qué hizo el Papa Juan II en Polonia. Usted me va a revisar qué hizo en Yugoslavia. ¿Qué hizo la iglesia en Chile? ¿Qué hizo la iglesia en Rusia? En Alemania, en Sudán, aquí allá. Y después me hace un informe. ¿Qué podemos hacer en Venezuela? Eso lo haría yo. Ver cómo lo hizo mi antecesor para ver qué puedo yo copiar, aumentar, claro, corregir. Lo que no puedo, Neilo, es el gran pecado que hay en la iglesia. El gran pecado más grande de todos los pecados es el pecado de omisión. Sí, voltear a un lado. Es lo que tú has dejado de hacer cuando te toca hacer. Y si algún momento tú quieres corregir, a veces es muy difícil resarcir porque ya el tiempo, el momento y la circunstancia pasaron. Segundo, ¿qué haría yo? Yo convocaría a todos los obispos, no se puede en este momento, pero tenemos bastante tiempo en esta situación. Yo convocaría a todos los obispos de Venezuela lo escucho. Sí, se fue la señal. Con algunos expertos en la materia. ¿Qué está pasando en Venezuela? Mira, el documento de Puebla, un documento que se hizo en el año 79 en México, Puebla, cuando se reunieron los obispos de Latinoamérica para la tercera conferencia episcopal latinoamericana, llamado así Documento de Puebla. Allí la iglesia enseña un método que se aplica para cualquier situación política, económica, cultural, sanitaria, epidemiológica, inclusive hasta social. Y es este método: ver, juzgar, actuar, evaluar, corregir. Repito, ver. ¿Qué voy a ver? La realidad. Juzgar. Vamos a ver qué se puede hacer, cómo se puede hacer y cuáles son las causas. Actuar. Acciones concretas. Evaluar. Lo que hemos hecho está bien, está mal, y luego corregir lo que haya que corregir. Ese método se llama método de Puebla. Si yo fuera el Papa Francisco, yo aplicara ese método de Puebla, que está hecho para los pueblos latinoamericanos, lo aplicara en el concepto de Venezuela. Ver, juzgar y actuar. Hasta ahora yo sé que el Papa ha visto, porque te repito, está bien informado. Así es, tiene gente que lo informa. Yo sé que el Papa a lo mejor ha juzgado, o sea, ha evaluado, ha visto las posibilidades. Lo que le falta es lo tercero, actuar. Así es. Todavía estamos esperando. Y pienso que aún hay tiempo, negro. Sí, cree, padre, tarde para practicar la justicia y la paz. Así es, cree, padre, que la iglesia, hablamos de la iglesia como institución, por supuesto, ¿no? ¿Está haciendo lo correcto o no tan correcto? ¿Qué más tiene en Venezuela? En Venezuela, sí. Allá hemos hecho lo que hemos podido, negro. Una iglesia perseguida, unos sacerdotes perseguidos. Fuera del país estamos casi 78 sacerdotes venezolanos. Claro, en el caso mío, la gente conoce mayor mi pasado. La situación, claro. La situación que viví, porque yo era el que estaba adelante y encabezaba las marchas, y bueno, yo era el que hacía más bulla. Pero hay sacerdotes que están perseguidos, como el caso del padre Freite aquí en Miami, como los casos de sacerdotes que están en México, por ejemplo. Algunos sacerdotes allá en México, otros están en Colombia, otros se fueron para España, otros están en Italia, como el caso del padre Hernán Portillo, por ejemplo. Es decir, no soy el único cura que está en el exilio. A lo mejor soy uno de los que más grita, porque aquí siempre suelo yo decir lo que es la gallina y el pez, ¿no? Sí. Un pez pone al día miles de huevos, nadie se entera. Sí, sí, es Una verdad. gallina pone un huevo al día y todo el mundo se entera. Quizás el padre Palmar es como esa gallina que pone un huevo y todo el mundo se entera.
Pero hay muchos Sí, sacerdotes que han trabajado allá en la justicia, en la lucha contra ese narco-régimen, y han sufrido cárcel, vejaciones, humillaciones. Pero claro, sí, no tienen el aposento público ni las redes sociales para ellos poder expresar su situación, porque a lo mejor tienen miedo a más represalias, a más situaciones de sí. persecución. La iglesia ha hecho mucho. Los obispos venezolanos durante más de 20 años han colmado las bibliotecas de documentos. ¿Cuántos documentos? ¿Cuántas cartas pastorales? ¿Cuántas homilías? ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántas exhortaciones ha hecho la Conferencia Episcopal Venezolana y todos sus Sí, obispos? Como por ejemplo, Monseñor Urosa, el cardenal Urosa, Monseñor Porras, Monseñor Roberto Lique León, el mismo Monseñor Ovidio Pérez Morales, Monseñor Diego Padrón, que era el arzobispo de Cumaná. Es decir, han hecho mucho sí. en lo que le corresponde como voz profética. Lo que ha pasado con la iglesia es que todavía falta el padre Emparan en aquel 19 de Correcto, abril de 1810. correcto. Falta un padre Emparan. Falta un monseñor Blanco en tiempo de perigenismo. Falta un monseñor Domingo Roa Pérez en tiempo de la Guanábana. Falta un monseñor Mariano Parra León en tiempo del cogollocrasmo de Venezuela. Es decir, faltan voces proféticas, puntuales, que lidericen el camino de Venezuela. Porque hasta ahora ha sido todo una especie de comunión episcopal. Cartas, documentos de Sí, parte de comisiones muy especiales, cuidando mucho el lenguaje ambiguo, diplomático, teológico, filosófico. Pero falta de verdad el profeta que le diga a Nicolás Maduro: tú eres un corrupto, tú eres un narcotraficante, tú eres un terrorista, tú tienes que renunciar e irte del país. Falta esa voz, que un cura de barrio lo puede hacer, y yo muchas veces lo hice, que un sacerdote de un cerro de Caracas lo puede hacer, allá lo han hecho muchísimo, sí, pero no tenemos la fuerza, no tenemos la pegada institucional, porque te dicen, no, ese es el padre Palmar, que es un loco allá en Maracaibo, no, ese es el padre de Pedro, que está allá en los cerros de Petales, ese es un loco que está por allá solo. Pero si lo dijera un obispo, un presidente de la conferencia episcopal, un cardenal de la Iglesia Católica, lo dijera a nombre de todo el pueblo católico y de todo el pueblo de Venezuela, mira, Neilo, otro gallo cantaría en otro Venezuela. gallo cantaría. Así es, padre. Como dije al principio, usted se encuentra hoy en la ciudad de Orlando, ya tiene tiempito por acá. Y como lo dije en una entrevista anterior a esta, donde por, en la conversación lo mencionamos, creo yo, desde mi punto de vista, y corríjame si me equivoco, pero creo yo que la Iglesia Católica no le ha brindado el apoyo necesario acá en los Estados Unidos al padre Palmar. ¿Es así o no es así? Bueno, no solo en Estados Unidos, en México tuvo igual. Lo que pasa es que en México apenas fueron 20 días, pero allá ningún obispo de México me dio la posibilidad de poder yo realizarme como sacerdote y de ayudarme, sino por la gente, el pueblo de Venezuela que está esparcido en estos países. Yo no hubiese podido subsistir en medio de esta pandemia de inmisericordia que he sufrido. El tema de por qué el padre Palmar, la iglesia le ha dado la espalda y lo tiene en la indiferencia, es un tema que el cual yo estoy acostumbrado, negro. Mira, no solamente ha sido en Estados Unidos, ni siquiera aquí en México, que estuve hace 2 años. Mira, en Venezuela, siempre, hay los sacerdotes que tenemos la lucha social, los sacerdotes que se lanzan a la calle, que acompañan al pueblo, los curas de barrio, mira, es decir, los que mantenemos la vida eclesial, estamos siempre mal vistos por lo eclesiástico, por supuesto. Somos como una piedrita en el zapato. Somos que tal vez, ¿no? El padre Palmar no dialoga, el padre Palmar no negocia, el padre Palmar, caramba, él es un poco impulsivo, el padre Palmar no tiene pelos en la lengua, etcétera, etcétera. Es decir,
te catalogan de loco, de desaforado, de impulsivo, para decir, no, lo que él está diciendo es de él. De hecho, muchas veces algunos obispos me dijeron, ay padre, bájale dos, calmate, porque no queremos perjudicarte, porque el gobierno dice que si vos habláis en nombre de la iglesia o habláis a nombre personal. Y yo le digo, yo no hablo en nombre de la iglesia, porque yo soy un triste cura de barrio, un simple cura de la zona sur de Maracaibo, que en aquel momento es una zona devastada hoy en día. Es decir, Sí. yo fui cura de una iglesia de techo de zinc, para que ustedes tengan una idea. Yo vivía en una casa de techo de abesto. La cocina de mi casa parroquial era de abesto, cosa que eso de hace 50, 60 años dejó de existir. Esa Sí. era mi casa. Pero de esa casa, de esa iglesia, teníamos una visión de país y teníamos un compromiso con la gente, teníamos un compromiso con el evangelio. Muchos sacerdotes allá lo tienen. Yo pudiera hacerte una lista aquí de más de 40 sacerdotes hermanos míos que tienen esta misma visión y mejor que la mía. Y hacen cosas más grandes que las que yo he podido hacer. Pero estamos solos. Nos dejaron solos. Porque muchas veces hay una especie de concubinato entre la jerarquía y los gobiernos. No solamente en Venezuela, en muchas partes del planeta. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno te paga la luz de la casa parroquial. Sí. El gobierno te paga el sueldo del sacristán. El gobierno te hace el campanario nuevo. El gobierno te pone las cortinas para la iglesia. El gobierno te construye un vitral. Todo eso es necesario para la parroquia. Todo eso es bonito y eso es justo. Pero atención, no nos vamos a vender por un vitral, Así es. ni por un campanario, ni por el sueldo de un sacristán, ni porque me pague la luz o me regale un poco de comida, no. O porque me haga las fiestas patronales en mi parroquia, no. Así Eso es. sería igual que lo que hizo el Iscariote con las 30 monedas ante Anás y Caifás. Es decir, los mismos argumentos, las mismas causas por las cuales fue entregado a Jesucristo y por las cuales Jesucristo quiso venir a redimir el sector religioso de la época, está presente en este momento en nuestra iglesia y en muchos sectores religiosos. Así es. No sé, Continúan. el catolicismo, también el protestantismo está en la misma situación que nosotros. Entonces, ¿qué Sí. pasa? ¿Qué le hemos pedido al Papa Francisco, Neilo, hoy? Y gracias a ti por esta oportunidad que me das. Yo le he pedido al Papa Francisco, más allá de que algunos lo consideren comunista, que no es comunista para mí, no es comunista. No lo creo que sea comunista, no, al contrario. Me parece que una persona que si lo vemos en su trayectoria como arzobispo de Buenos Aires, revisemos la figura de Bergoglio, revisemos la Compañía de Jesús, cómo se comportó en tiempos de las dictaduras allá en Argentina, revisemos. Lo que sí estoy claro es que el Papa no ha hecho todo lo que tiene que hacer por Venezuela y por Nicaragua, por ejemplo, por Nicaragua, por Venezuela. Tampoco lo hizo por Bolivia, tampoco lo hizo lo ha hecho por Cuba. Entonces, esos cuatro países necesitan de una acción muy contundente por parte del papado de Francisco. Sí. Contundente y además rápida, padre. Sí. Además rápida. Mira, porque ya es tarde para muchas cosas, ya es tarde para muchas cosas. ¿Qué le he pedido yo al Papa Francisco? Uno, en el año 86, Juan Pablo II reunió en Castel Gandolfo, a través de la Comisión de Ciencia del Vaticano, algunos científicos. Sí, los reunió allá en lo que se conoce como el Observador, que está en Castel Gandolfo. Aquí tenemos en Estados Unidos, la iglesia. Y allá los reunió para, en un mes, inclusive de discernimiento, en un mes de investigaciones, de consulta, lo que se llamaba la Escuela Estival de Astronomía, para un tema de astronomía. Los reunió el Papa Juan Pablo II en el año 86. Luego, en el año 88, volvió a reunir a otro grupo de científicos para el tema más profundo de astronomía. Y en el 92, en la sala Pablo VI, reunió a otros científicos para temas en base
al origen del mundo y sobre todo a materia de astronomía. Pregunto yo, si Juan Pablo II, en 3 oportunidades que nos los marca la historia, reunió a los mejores del mundo en ciencia y tecnología para un tema de astronomía, pregunto, ¿por qué el Papa Francisco no hace lo mismo para un tema de epidemiología? Claro, ¿qué haría yo? Para resolver este problema del coronavirus. ¿Qué haría yo? Me parece todo lo que ha hecho el Papa Francisco muy bueno. Del Uber e Orbi, la Semana Santa, la misa diaria en Santa Marta con puntuales homilías en torno al tema. ¿Qué haría yo, Papa Francisco? Y si me está escuchando, Santo Padre, le habla un cura de barrio, un cura en el exilio, un cura venezolano con este joven Neiro Narváez que le estamos en este momento presentando esta propuesta. Santo Padre, mire, usted puede llamar a todos los líderes religiosos, todos los líderes religiosos. Juan Pablo II lo hizo varias veces en Asís para pedir la intercesión por la paz del mundo. Usted también lo ha hecho en algunas oportunidades. Benedicto XVI también lo hizo en 2 oportunidades. Pero esta vez, más que por la paz y la justicia, vamos a reunir a los líderes religiosos para 3 cosas. 1, para que oremos en este momento todas las iglesias. Sería un momento de unidad. Que usted liderice vía por las redes sociales un encuentro con todos los máximos jerarcas de las iglesias del mundo. Todas. Que no quede nadie por fuera. Y se haga un día de oración. Y que todos nos podamos concentrar en las pantallas, en los televisores, en las laptops, en los celulares. Y los que no, bueno, espiritualmente se conectan. Así es. Que todos recemos por una misma causa, una misma intención. Eso nos daría a todos algo muy grande, Santo Padre, que es que perdamos el miedo y adquiramos la esperanza. Segundo, así es. Si fuera yo usted, Santo Padre, yo reuniera a todos los científicos expertos en la materia que sean católicos. También invitara a los no católicos, pero en este caso primero llamaría a los católicos. No pueden ir para el Vaticano, Castel Gandolfo, ni pueden ir para la sala Pablo VI, pero por vía Zoom, por vía Facebook, por Instagram, claro, por Twitter, por donde sea, por teléfono, por aparaticos de lo que sea, Santo Padre. Hoy las tecnologías nos permiten tantas cosas. Y estoy seguro que la gente de las redes sociales, por ejemplo, la gente de YouTube, la gente de Facebook, la gente de Instagram, unirían sus esfuerzos como lo hicieron hace unos días atrás, el día de la resurrección, con Andrea Bocelli, para ese canto tan hermoso por la paz y la esperanza el día de la resurrección. Lo pueden hacer, Santo Padre. Usted lo que tiene que hacer es pedírselo. Miren, queremos que su plataforma de comunicación nos las faciliten para comunicarme con todos los científicos del mundo entero. Una vez que ustedes se hayan reunido con todos los líderes religiosos, ustedes se reúnen con todos los científicos del mundo. ¿Y qué vamos a hacer, Santo Padre? Analizar entre todos la salida epidemiológica, sanitaria, la salida médica, la salida espiritual de este problema. Del COVID, porque en este sí, momento, del COVID-19. Santo Padre, en este momento, Santo Padre, ¿qué está haciendo el mundo entero? Cada país está loco buscando hacer su propia vacuna. ¿Para qué? Todos los dueños de los grandes laboratorios farmacológicos del planeta están locos por lograr la vacuna. ¿Para qué? Para hacerse de dinero. Cada quien está loco por hacer su vacuna, para entonces notariarla, registrarla y lanzarla al mercado. Y la gente empezar a comprar como loco. Eso lo quieren hacer. Mientras llega ese momento de oportunidad para enriquecer un grupo, millones estamos al acecho y miles se mueren diariamente. Así es. Santo Padre, que usted reúna a los líderes religiosos. Porque resulta, Santo Padre, que cada presidente, cada gobernante, cada dueño de un laboratorio médico, cada dueño de un equipo tecnológico, cada dueño de una red comercial de farmacia, cada dueño de todos esos hospitales privados que hay en el planeta, tiene un alma. Porque no son marcianos, ni son tampoco extraterrestres. Tienen cuerpo, alma y espíritu. Y esa alma
de ese gobernante, de ese empresario, de ese científico, de ese experto, tiene un líder religioso. Si es católico, el líder es usted. Si es protestante, el líder es el pastor. Si es musulmán, el líder son los maestros. Es decir, cada uno de ellos tiene un líder. Que ese líder religioso le hable a su oveja, a su súbdito, a su seguidor. Lo inste a que se una con el mundo entero a esta lucha. Y si alguno es ateo, como le dije yo hoy al Santo Padre en un texto, si son ateos, ese trabajo es nuestro, el tuyo y el mío, Neiro. Vamos a orar por ellos. Así es, así es. Vamos a orar para que ellos caigan en la cuenta de que no debe haber mezquindad económica, que no debe haber egoísmo institucional y mucho menos popularidad política. De lo contrario, Neiro, mientras estamos esperando la solución médica y hospitalaria, va a pasar un año, van a venir más muertos y realmente después va a ser la vorágine del comercio. Si los chinos logran hacer la vacuna, los chinos se llenan. Si los rusos hacen la vacuna, los rusos se llenan. Si los alemanes logran la vacuna, los alemanes se llenan. Si los gringos hacen la vacuna, los gringos se llenan. Pues aquí nadie se va a llenar por nadie, porque este momento es la primera vez que en la historia de la humanidad una pandemia es global. Sí. Atención. Y es la primera vez que un mundo se detiene por un virus. Entonces, es la primera vez que nosotros tenemos que abordar esto sin banderas, sin filosofías, sin credos y sin intereses económicos. Sino así el es, único interés, sin mezquindades. la vida de la humanidad. Ese es el mensaje, Neiro. Muchas gracias, padre. Además, usted ha dicho algo interesantísimo, que es la primera vez que un virus, una pandemia nos ataca de tal forma, y hay que también estar claros en que seguro es la primera vez, pero también es seguro que no será la última. Porque si hay algo que está claro, es que este virus fue creado en un laboratorio. Lo que no está muy claro es que si la propagación fue a propósito o si fue un accidente, pero en definitiva fue creado en un laboratorio, y eso nos da la oportunidad de tener conciencia en decir, bueno, este es el primero, pero estoy seguro que no va a ser el último. Entonces, como usted dice, hay que sembrar y hay que dar un paso adelante y decir, bueno, vamos a atacar este virus, y no solamente este, sino los que vengan. Atacarlas de esta forma, con unión, con esperanza, sin mezquindad, sin la intención de hacernos de un dinero, sino por el bien de la humanidad. Al final, como también bien lo ha dicho usted, eso es el fin de las religiones. ¿Ok? O sea, ese es el objetivo de las religiones, el bien de la humanidad. Cualquiera de la religión que usted ponga como ejemplo, tiene eso, el bien de la humanidad. Así que muchísimas gracias, padre. Vamos a leer aquí un par de mensajes más. Isidra Pinto, desde Venezuela, nos está saludando también. Está también en sintonía. Padre, ya estamos cerquita de la hora de transmisión de este vivo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Sus palabras finales, por supuesto, para toda la gente que nos escuchó en vivo y para los que nos van a escuchar con este video ya luego en diferido. Vamos a hacer una oración, Neiro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, que eres dueño de la vida, te pedimos en este momento por el planeta. Estamos, Señor, en la primera guerra global de la humanidad. Ya hemos pasado guerras mundiales. Ahora tenemos una guerra global, que no es con balas, ni cañones, ni pólvoras. Es con armas biológicas, Señor. Es armas letales, Señor. Te pido, Padre Santo, que envíes tu espíritu sobre aquellos científicos que en este momento están abordando la construcción de la vacuna. Te pido, Señor, por los médicos y el personal de hospitales que están atendiendo a tantos contagiados, de tantos enfermos. Señor, te pido por los que han muerto, víctimas de esta pandemia, para que les conceda la luz y la paz. Pero sobre todo te pido, Señor,
por todos los seres humanos que aún transitamos por este mundo, para que nos quites el miedo, para que nos llenemos de esperanza y de unidad, y que esta petición que hemos hecho humildemente al Papa Francisco, él la pueda poner en sus oraciones y poder hacer algo en beneficio de esta humanidad. Te lo pedimos a ti que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y que se bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Gracias, Negro. Amén. Gracias a usted, Padre. Gracias. Muchas gracias. Amén. Y gracias a todos los que están entonces en sintonía, todos los que se conectaron. Vamos a seguir informando todo lo que podamos para llevarles la mejor información, los mejores datos, los mejores detalles concernientes a esta pandemia del COVID-19, coronavirus. Muchas gracias, Padre. Gracias a ti. Paz y bien.